Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana al oír la palabra. Les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Estamos estudiando la carta a los Efesios, Efesios capítulo 1. Vamos a meditar ahora, leer en el versículo 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la hermosura de la iglesia, es la santidad. La hermosura y la belleza de la iglesia es la santidad. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Entonces, el relato que acabamos de leer, que lo tenemos aquí también, nos dice que Dios nos escogió para darnos bendiciones, para bendecirnos. Pero de las muchas bendiciones que vamos a leer en el capítulo 1 de Efesios, la primera que se menciona, no sé si es la más importante necesariamente, pero podemos decir sí con certeza que es una de las más gloriosas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado, es que seamos santos y sin mancha. Nos escogió, dice, nos escogió a través de Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Por qué Dios no nos escogió para ser felices? ¿Por qué Dios no nos escogió para ser millonarios? Hubiera estado bueno, ¿no? ¿O por qué Dios no nos escogió para estar sanos o ser simpáticos? Algunos lo necesitamos. ¿Por qué Dios no nos escogió para ser fuertes o tener un carácter proactivo, no pusilánime? ¿Por qué Dios no nos escogió para estas cosas que tanto se valora? ¿Qué significa entonces ser santos? ¿Qué significa que estemos o seamos sin mancha, como para que Dios haya tenido que pagar un precio tan alto con este propósito? Envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser santos y sin mancha. ¿Por qué? ¿Qué tanto vale? ¿Qué significa? Esto es lo que vamos a tratar entonces en esta mañana acerca de estos dos conceptos, santos y sin mancha. La palabra santo significa separado, apartado, consagrado o dedicado. Es decir, de algo, por ejemplo, de algo que está en medio de muchas cosas, dice, santo es algo que lo tomas y lo apartas, ya no está con lo demás, lo separas. Y obviamente lo separas, lo apartas para otro fin de lo que tenía antes, para otro uso. Entonces está apartado y ahora está dedicado a otra función. Entonces eso significa la palabra santo, separado, apartado, consagrado. Pero el relato que hemos leído, ustedes pueden notar allí, dice, ¿para qué? Dice, nos escogió en Él. Dice, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Qué más? Delante de Él. Entonces, esa vinculación, ese vínculo, esa conexión de Dios me separó, Dios me escogió para que yo sea santo y sin mancha, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, nos está indicando que no podemos entender la santidad o el ser santos, no podemos entenderlo lejos de Dios. Es un concepto que solo se puede manejar en conexión, en relación a Dios. Entonces tenemos que hablar de la santidad de Dios. Tenemos que hablar acerca de la santidad de Dios y están algunos versículos allí que vamos a ir mencionando. Ustedes ya saben, yo lo menciono, ustedes rápidamente ya los pueden ir viendo para buscarlos con tiempo. Entonces, dice la Escritura, por ejemplo, que el Señor se le manifestó al profeta Isaías y el profeta Isaías tuvo una visión gloriosa. Eso está en el libro de Isaías 6:3. Y en el libro de Isaías se menciona esto, que tuvo una gran visión y en esa visión habían serafines, seres angélicos que estaban dando vuelta delante de Dios y escuchó una voz, el profeta Isaías, que decía, los ángeles decían, los serafines decían, santo, santo, santo. ¿Y estaban hablando de quién? De Dios.
de la grandeza de Dios, de la inmensidad de la grandeza de Dios. Pero quiero explicar esto. Hemos dicho que santo significa separado, que no está con lo demás, está separado, apartado. Y mientras más santo se puede decir, más separado. Pero la connotación de esa separación tiene que ver con la palabra diferente. Es decir, lo separo porque es diferente, no tiene por qué estar aquí. Es como, en este lugar puede estar un lapicero, puede estar un pulsador de control remoto, un vasito de agua, un micrófono aquí. Pero aquí no puede estar el balón de gas, aquí no puede estar un martillo, de repente, ¿no? Pero esa cosa no puede estar aquí. Oye, saquen eso aquí, no tiene nada que ver con esto. Entonces, Dios es santo y está separado de lo demás. Está separado incluso de la humanidad. Está separado de su creación porque es diferente. Pero es tan diferente que se dice de él que es santo, santo, santo. Es extremadamente, infinitamente. Podría haberse dicho santo, 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 10, 20, 50 veces santo, santo, pero en los judíos el término que se repite por 3 veces, ese es el superlativo, está indicando la plenitud de lo que dices. Si dices 3 veces santo, estás diciendo es santo infinitamente. No hay forma de medir o describir su santidad. Es decir, Dios está tan alejado de su propia creación en el sentido es que es tan pero tan diferente. No hay nada en la creación entera que se le pueda comparar a Dios. No hay nada. Dios está completamente solo en ese sentido. Dios completamente solo. No hay algo con que tú puedas poner y agruparlo a Dios. No hay absolutamente nada. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que es demasiado pobre porque casi no hay nada que podamos usar de esta creación natural para poder comprender o ejemplificar correctamente la inmensidad de la santidad de Dios en el sentido de que qué tan diferente es. Okay. Ustedes deben haber visto las Olimpiadas últimamente, las de Río que ha habido, ¿no es cierto? Y deben haber oído o quizás visto a este corredor Usain Bolt, este jamaiquino. Muy bien, cuando Bolt entra a la pista de carrera para competir, no importa quién esté a su lado, no interesa quién esté a su lado, nadie ve al resto. Toda la atención, todas las cámaras, todo enfoca a Bolt. Pero no es el único que corren 7, 8, bueno, ¿no? O corren varios. Pero todos están pendientes de Bolt, es tan distinto el tipo. Porque lo que se espera de este hombre es que rompa el récord mundial. ¿Y cuál récord? El que él estableció el año anterior. Ese tipo es increíble. Y compite con varios y todos los que están junto a él no compiten con él, compiten entre ellos. Él no está en esa categoría, él está en la categoría marciano, alienígena, extraterrestre. No es de esta zona. Él lo han traído de otro lugar. El tipo tiene 3 pulmones, es puro músculo, es increíble el tipo. Y tú lo ves correr y realmente quisieras verlo correr y sientes una bala que pasa por ti. Es un relámpago el tipo. Es fuera de serie. No encaja en ese grupo, no encaja. Es muy diferente. Pero es demasiado pobre mi ejemplo. No puedo encontrar un ejemplo que me pueda dar la noción mínima de qué tan diferente es Dios de su propia creación. Coge algo, imaginariamente, coge algo que sea lo más hermoso de esta creación, cielos y tierra, no sé, un ángel, un arcángel, una galaxia, no sé, algo que sobresalga en su hermosura, belleza o poder, fuerza o grandeza o justicia, rectitud. Toma esto y ponlo al lado de Dios y desaparece. Y Dios queda solo, totalmente solo. Ni siquiera llega eso que es tan excelso, llega a ser la sombra de Dios. No queda nada. Dios queda solo por la eternidad. Es demasiado diferente. No hay con qué agrupar a Dios. Bueno, los hombres
las mujeres o los hombres inteligentes, los no tan inteligentes, los simpáticos, los no tan simpáticos, los que tienen plata, los que no tienen mucha plata, los estos y los aquellos, y así. ¿Dónde ponemos a Dios? ¿Dónde ubicamos a Dios? ¿Dónde? No podemos hacer un grupo con Dios, no. Es el grupo donde está Dios solo. Es santo, santo, santo. Por eso es una abominación comparar a Dios con algo. Por eso Dios aborrecía el culto a las imágenes, porque ¿cómo me puedes comparar con eso? No tengo nada que ver con eso. La gloria del sol no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Dios es santo, es separado, está muy distante, muy lejos, demasiado lejos, es demasiado diferente. En ese sentido, es Dios 3 veces santo. Bendito sea el Señor. Así es nuestro Dios. Nada de lo que podamos imaginar puede compararse un ápice de lo que es nuestro bendito Señor. Así es nuestro Dios. Está totalmente separado. Es completamente diferente en su esencia, en su ser, en relación a todo lo que Él ha creado. Pero por eso los hombres de la antigüedad, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, José, los hombres de Dios, los que le conocieron un poco de cerca, Moisés, los profetas, Moisés, Elías, Isaías, Daniel, Samuel y los santos apóstoles, hombres y mujeres de Dios también de la antigüedad, hermanos, cuando le conocieron, dijeron, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Él es el incomparable Dios de Israel. No hay forma de compararlo. Ni siquiera tengo todas las palabras que juntándolas llego a decir lo que Él es. Es muy, muy diferente. No se puede. Solo digo que es santo, santo, santo. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Romanos 11:36. Dice así, dice el apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Romanos 16:27 dice así. Al único y sabio Dios, dice el apóstol Pablo, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Al único y sabio Dios. A Él sea la gloria. Porque Dios es santo, santo, santo. Está tan separado, es tan diferente. Nuestro Dios no solo muestra su gloria por la eternidad a su creación, sino que Dios está dedicado a su gloria. Dios está dedicado y orientado para su propia gloria, porque no hay nada que pueda haber creado Dios. Aun si Dios creara algo más, no hay algo de la creación de Dios que pueda tener la gloria que Él mismo tiene. No hay nada más glorioso que Dios. Toda la gloria que nosotros juntos pudiésemos tener, toda la gloria que la humanidad entera pudiera tener, o las estrellas, o todo lo creado pudiera tener junto con los ángeles, esa gloria no se compara a la gloria de Dios. Por eso Dios, siendo santo, siendo tan diferente, Dios está dedicado, consagrado a su propia gloria, al honor de su propia gloria. Bendito sea su nombre. Ese es nuestro Dios, hermanos. Pero ese es nuestro Dios, nuestro Padre Dios. Pero veamos también ahora qué de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos y creemos que Jesucristo es Dios, amén. Es Dios 100%, pero Dios se hizo hombre en la persona del Hijo de Dios. Dios se hizo hombre, tomó forma humana, no un disfraz, sino se hizo hombre también, 100% hombre, 100% Dios, y se hizo hombre para el efecto de representarnos en la cruz como hombre, justo y santo, y llevar nuestras penas, nuestros dolores y nuestra maldición. Entonces Jesús, cuando viene a la tierra, toma forma humana, naturaleza humana, y tiene una apariencia similar a la de nosotros. Comió ceviche, se puso la ropa similar a la del apóstol Pedro, subió a la barca, se ensució en la barca, caminaba por la arena de Jerusalén, de Judea, se ensució los pies, etcétera, etcétera. Tenía una forma humana y una apariencia similar a la de nosotros, pero a pesar de que era similar a los demás, a pesar que comió con los demás, que habló con la samaritana, a pesar que durmió junto a los apóstoles y caminó por ahí, se quedó dormido con los apóstoles en el camino, era santo, 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 porque era Dios. Pero su encarnación, su naturaleza humana, su apariencia humana, era un velo
a los ojos de los hombres, de tal manera que aún sus más cercanos amigos, los apóstoles, lo miraban y lo veían como un hombre. Comían con él, lo abrazaban. ¿Cuánta gente habrá abrazado a Jesús? ¿Cuántos hombres le habrán dado? Judas le dio un beso, el beso judío, ¿no? El ósculo, un beso en la mejilla. Judas lo hizo. ¿Cuántos hombres? Niños habrán corrido, lo habrán abrazado, lo habrán besado. Estuvo entre ellos, vivió entre los pecadores. Jesús tocó al leproso. ¿A cuánta gente Jesús tocó, abrazó? ¿Se acuerdan esa mujer que lloró a los pies de Jesús y le besaba los pies y lloraba y con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús? Jesús vivió entre los hombres, pero hermanos, era santo, santo, santo. ¿Qué significa? Estaba entre los hombres, pero era extremadamente diferente a los hombres. No había ni uno como él. No había ni uno como él. Pero su humanidad y la convivencia entre los hombres era un velo. Y los hombres lo miraban como un hombre y por eso lo menospreciaron. Por eso se burlaron de él. No esperaban que él pudiera actuar sino de manera normal. O sea, él es un hombre, necesita bañarse, necesita comer, dormir. No esperaban que haga algo diferente a lo que hace un hombre. Es un hombre, así lo miraron. Por eso es que cuando de pronto hacía ciertas cosas se asombraban. Cuando Jesús predicaba, dice la Biblia, que los que le escuchaban decían, qué diferente habla este hombre. Dice, su doctrina es diferente. No es como los fariseos. Cuando habla es diferente. Notaban alguna diferencia, pero de todas maneras lo hacían aterrizar, decían, pero es un hombre. Es excelente, pero es un hombre. No, sus ojos estaban velados. Cuando Jesús hacía los milagros, multiplicaba los panes, wow, decían, wow, qué tan hombre, qué gran hombre. No podían ver lo que era diferente. Incluso una vez Jesús estaba en la barca, en alta mar, y hubo una tempestad y Jesús estaba dormido. Estaba dormido. Y la barca está que se quiere hundir. Entonces, uno de ellos va donde Jesús está durmiendo y lo levanta y dice, maestro, no te da cuidado que perecemos, nos hundimos. Y Jesús se levanta y se va ahí adelante, se pone de pie delante del mar y la tempestad y grita y da una orden, calla, enmudece. Le está hablando a la tempestad, al viento y al mar. Y ¡pum! Bonanza total. Todo se aquieteó, todo. Y los discípulos, porque no había una multitud, solo los discípulos en la barca, dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Es más que un hombre, pero todavía lo vinculaban con un hombre. Entonces Jesús, para mostrar su gloria, un día toma a sus 3 amigos, discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, y los lleva a un monte. Eso está en los evangelios. Y los lleva a ese monte que se llama el monte de la transfiguración, y los lleva ahí. Y ellos están hablando con Jesús y de pronto ¡pah!, algo extraordinario sucede, indescriptible probablemente. Y una nube rodeó a Jesús y se transfiguró ante sus discípulos. Y su túnica, que era blanca, resplandeció y se vio gloria. Se vio un resplandor increíble. Y junto a Jesús estaban 2 hombres que hablaban con él, Moisés y Elías. Y ellos lo reconocen probablemente por el tipo de diálogo que tenían, porque no tenían la foto de Moisés ni la de Elías, pero reconocen y dicen que estaba hablando con Moisés y Elías. Pero de pronto la gloria de Dios invade ese lugar y una voz que dice, este es mi Hijo amado. A él oíd, escuchen a él. Y ¡pum!, se desaparece la nube y no estaba ni Moisés ni Elías, quedó solo. En la gloria de Cristo no hay hombre a su lado, porque no hay ni uno como él. Ese es nuestro Salvador, hermanos. Santo, santo, santo. Él es 3 veces santo, siempre, aún en la cruz, hermanos, tomando nuestra inmundicia. Pero no era como ninguno de nosotros, porque ahí estaba en la cruz, agradando a su Padre Celestial, cumpliendo el santo deseo de su Padre, de que alguien muera por nosotros. Entonces, nosotros viendo a Jesús en esa dimensión, hermanos, santo, 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 ninguno como él, incomparable, realmente incomparable. No hubo ningún hombre en toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta el último que va a nacer antes del fin del mundo, ni un hombre ha habido ni habrá como Jesús, que cada segundo y cada instante de su vida procuró una sola cosa, la gloria de su Padre.
todo lo que anhelaba Jesús, todo lo que deseaba y hablaba y pensaba, estaba envuelto en ese propósito de vivir para la gloria de su Padre, procurar la gloria de su Padre. Y lo que más extrañaba a él era esto precisamente, la gloria del Padre. Ahora miren lo que dice en Juan capítulo 17, versos 4 y 5. Dice así, Juan 17, 4 y 5. Jesús dice así: yo te he glorificado en la tierra, le dice al Padre en oración. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Aleluya. Dice, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No hubo nada que Jesús vio aquí en la tierra que le apeteciese, hermanos. No hubo nada glorioso aquí en la tierra que Jesús, por lo cual Jesús haya querido quedarse en la tierra. Absolutamente, ni siquiera sus discípulos, ni siquiera. Dices, Padre, yo te he glorificado. ¿Cómo? He hecho lo que tú me has pedido. Ahora, una cosa te pido, dice, glorifícame. ¿Cómo? Dice, al lado tuyo, tu gloria. ¿Cómo? Con aquella gloria, ¿qué dice? Con aquella gloria que tuve contigo. Porque la humanidad de Cristo tapó esa gloria, no la anuló, la cubrió, fue un velo. Pero Jesús extrañaba la gloria del Padre, estar con Él, mostrar esa gloria que emana de la divinidad, de la Trinidad. Aleluya. Ese es nuestro bendito Señor. Muy diferente, hermanos. Muy diferente. Por eso Pablo dice, si alguno, Pablo no vio a Jesús, no fue de los 12 apóstoles, no era de ellos, es otro apóstol. Y Pablo dice, si alguno conoció a Jesús en la carne, no más. Porque esa no era la plenitud del Hijo de Dios. Ahora le conocemos en el Espíritu, lleno de gloria, lleno de gloria. Aleluya. Ese es nuestro Cristo, hermanos. Hemos hablado de la santidad del Padre, hemos hablado de la santidad de Jesucristo. Veamos entonces ahora nuestra santidad. ¿Qué de nuestra santidad? Entonces dice el relato que hemos leído en Efesios 1, 3 y 4 que nos escogió para que seamos santos. ¿Qué significa que seamos santos? Entonces, separados. Él ya nos escogió a nosotros para ser santos. ¿Qué significa? Que Él ya nos ha separado, Y si nos ha separado, comprende esta realidad espiritual en tu vida. Eres diferente. Estás entre los demás, mas eres diferente. No somos como los demás. Éramos de los demás, éramos del mundo, mas ahora solo estamos en el mundo, no somos del mundo. Es una enorme bendición que Dios nos haya sacado del grupo. Estamos físicamente en el grupo, pero no somos de este grupo. Ya no, somos diferentes, somos santos, separados para Dios, para vivir para su gloria. Eso significa que nosotros somos santos. Entonces, nos corresponde entender nuestra santidad. ¿Para qué me separó el Señor? Me separó el Señor con un objetivo, que yo pueda vivir para su gloria. ¿Cuál es nuestra dignidad entonces, hermanos? ¿Cuál es la dignidad de nosotros como hijos de Dios, como santos, hombres y mujeres santos, como un pueblo santo? ¿Cuál es nuestra dignidad? Recuerde, para cuando no teníamos nosotros a Cristo en el corazón, el pensamiento, la visión de este mundo, de la cultura, ¿cuál es? ¿Cuál es la dignidad? ¿Cuál es la dignidad? Imagínate que tú vas a una reunión, no sé, cualquier tipo de reunión, una reunión X, un montón de personas, y hay una persona a la entrada con una mesita en recepción, y dice, señor, ¿usted quiere participar de este evento? Sí, su DNI, por favor, aquí está registrado. Señor, mire, aquí van a ir la gente inteligente, y aquí los que no son medios, no son tan inteligentes. ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde te apuntas? No importa qué tan bruto sea yo, pero ese día no voy a ser bruto, voy a decir, no, yo voy donde los inteligentes. Esa será mi única gota de inteligencia quizás, que no querré estar donde los que no son inteligentes. Otra elección, dicen, señor, me equivoqué, no es así. Aquí van a ir los que tienen plata y aquí los que están misios. ¿Dónde lo coloco, señor? Bueno, no importa qué tan misio sea yo, no me interesa que ni nombre tenga, no importa. Pero yo no voy a querer meterme al grupo de los misios, aunque sea recontra misio. Yo voy a querer, porque no se nota digno
estar en el grupo de los caídos. No se nota digno. Es decir, ¿a ti alguien te conoce? No, entonces pasa al grupo de los anónimos, porque aquí están solamente la gente conocida. No es digno, en esta cultura no se siente digno que digan, tú eres de los que no tienen plata, tú eres de los enfermos, tú eres de los que no terminaron la secundaria, tú eres de los que postularon 20 veces a la universidad y nunca ingresaste, tú eres de los fracasados, etc. ¿Me dejo entender? La dignidad de este mundo está en esas cosas. ¿Cuál es nuestra dignidad? ¿Qué es aquello que nos hace sentir dignos, que nos hace sentir honorables? ¿Qué es aquello que me hace sentir bien? No soberbio, sino agradecido por lo que tengo. ¿Cuál es nuestra dignidad? Ser santos. Que Dios, hermanos, que siendo yo rebelde, pecador, contrario a Dios, ajeno a la voluntad de Dios, que siendo necio, contumaz y condenado incluso, Dios por su gracia mató a su Hijo para darme salvación y tomó mi vida para que yo sea de Él y viva para Él y para su gloria. Esa es nuestra dignidad. Bendito sea el Señor. Esa es nuestra dignidad. Y por eso para nosotros, si hay algo de lo cual nos podemos hinchar, si hay algo de lo que podemos levantar la frente, es esto, es que somos del Señor. Somos de Jesucristo. Eso puede ser motivo de burla en el mundo, porque eso no se valora, pero para mí es de enorme valor. Yo soy de Cristo. Ser de Cristo puede significar que sufras el menosprecio que sufrió Cristo. Eso se llama el vituperio de Cristo, pero no importa, porque realmente somos del Señor y vivimos para Él. Amén. Esa es nuestra dignidad. No, yo no tengo que hacer algo para separarme, no, porque no puedo separarme yo, ni tampoco lo quería. Yo era rebelde, pecador. Dios me separó. Si yo soy santo, no es porque yo logré separarme o apartarme para Dios. Si soy santo es por la única razón de que Dios me separó. Aleluya. No tengo nada, absolutamente nada que hacer para ser santo. Simplemente lo soy o no lo soy. ¿Soy santo? Sí, porque Él me tomó. Aleluya. No eres santo. ¿Qué hago para ser santo? Nada, hermano. No puedes hacer nada absolutamente. Si Dios no te ha tomado, dile, Señor, tómame. Porque no hay forma, de ninguna manera, que un hombre, estando en medio de los pecadores, pueda abrir sus ojos al cielo y decir, Señor, quiero vivir para ti. Nunca, no existe eso. La única posibilidad es que Dios del cielo te toma y te separa. Y eso hizo Dios con nosotros. Bendito sea su nombre. Y esa es nuestra dignidad, hermanos. Esa es nuestra gloria. Eso es todo. Puedo en un momento sentirme avergonzado de que no soy simpático, ¿no? Puedo sentirme un poco avergonzado de que, caramba, mi color de piel no es... Ustedes se imaginan, en una oportunidad me tocó ir por la gracia de Dios y por los planes de Dios, yo fui a Estados Unidos y fui a una reunión de profesores y todo lo demás, y la pasé bien, pero en un determinado momento me di cuenta que yo estaba bien abajo. No sé, mucha humedad, me sentía abajo. Y dije, estoy en Norteamérica, pues, ¿no? Y casi todo gringo era de aquí para arriba. Tenía que hablar así. Pueden imaginar un poco palteante, ¿no? Después, ¿qué importa? Hay cosas así que, bueno, pero en lo interior, no importa con quiénes estés, no importa, no interesa. Tú en lo interior tú puedes sentir una felicidad inmensa. Dices, soy de Cristo, soy de Dios. Yo no estoy en el grupo de los hombres, ya no estoy en el grupo de los pecadores. Ahora yo estoy en el grupo de Dios. Dios me tomó y me puso junto a Él. Me hizo compartir su gloria. Bendito sea su nombre. Esa es nuestra dignidad. Eso rebasa todo sentimiento negativo por lo que no tienes o por lo que te falta en esta tierra. Supera ampliamente ese vacío, se satura, se llena la copa, se llena tu cántaro, se llena tu corazón y dices, Señor, qué mayor dignidad, gloria puede haber que yo esté delante de ti para servir a tu gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora, quiero que lean conmigo algunos versículos. Colosenses 1, versículos 9 y 10. Capítulo 1 de Colosenses. Miren por favor, versículo 1.
versículos 9 y 10. Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes. Dice Pablo, no ceso de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. O sea, que Dios use todos los medios, la Biblia, el conocimiento espiritual, las ciencias, el arte, todo conocimiento de esta tierra y espiritual, que todo te lleve a conocer la voluntad de Dios. Verso 10, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Para que anden como es digno del Señor, digno, porque no somos ya de esta tierra ni de esta creación, somos de la nueva creación y vivimos para el Señor. Dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Por eso Pablo ora por la iglesia. No para que tengan buenos templos, para que construyan grandes locales, que no está mal. No para que la gente esté bendecida y provista de muchas cosas materiales, que tampoco está mal. Pero Pablo no gasta ni un milisegundo en eso, hermanos. Pablo dice, yo no ceso de orar. Una cosa le pido a Dios, que use todo lo que está alrededor de la iglesia, para que conozcan, dice, la voluntad de Dios y vivan en esa dignidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti y para mí? Su gloria. Vivimos para su gloria. Por eso Pablo dice, si comes o aún bebes o cualquier cosa que hagas, hazlo para la gloria de Dios, para Él. Ten separado para estar con Él, bendito sea el Señor. Esa es nuestra dignidad. Pero si esto no suena fuerte, hermanos, leamos lo que dice Marcos 8:38, y esta es la voz de Dios, lo que el Señor le dice a su pueblo. Marcos 8:38 dice así, hablando el Señor Jesús, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y hermanos, este es un verso que causa temor. Jesús dice, yo me voy. Y se va al cielo, yo me voy. Escuchen, aquí en la tierra, por cuanto ustedes no son de este mundo, no son de esta cultura, no corren la carrera de estos hombres, no tienen la misma perspectiva de vida, no tienen el mismo anhelo y todo lo demás que los demás. Ustedes ya no son, ustedes van a tener la oposición del mundo. A mí no me han amado, ustedes tampoco. Los van a golpear, herir, se van a burlar, van a hacer de ustedes añicos, de todo van a hacer con ustedes. Pero dice el Señor Jesús, dice, el que se avergonzare de mí. Recuerden esa escena, hermanos, muy fuerte y dolorosa. Cuando está Pedro allí, en la noche, hace frío, y a Jesús lo han tomado. Y una muchachita, pues es una criada, dicen, es una criada, una esclava. Dice, yo te he visto, tú andabas con él. Dice, no lo conozco. Pero todavía no se daba cuenta de lo que estaba pasando, hermano. Todavía Pedro no hilaba, no conectaba esto. Y de pronto, una vez más, sí, yo te he visto. Tú andabas con él. Y dice, caramba, yo no lo conozco. Bueno, van 2 veces. Y Pedro todavía no conecta lo que le está pasando. Tercera vez, otro tipo viene y dice, tú eres de ellos, porque tú hablas como ellos, eres Galileo. Tú hablas como ellos, tú eres de ellos, de ese hombre, o sea, de Jesús. Y él dice, maldita sea, yo no lo conozco. Y lo negó con maldición. Y en ese momento canta el gallo. Y Jesús pasa golpeado, quizás sangrando, hermanos, pasa golpeado, amarrado. Y Pedro recuerda que Jesús le dijo, tú me negarás 3 veces. Y Pedro se deshace, hermano, se deshace. Es mejor hoy día que tú y yo nos deshagamos, hermanos, nos desmoronemos. Porque yo sé que más de una vez hemos negado al Señor. Hemos sentido vergüenza de nuestro Cristo. Y ante la gente o que tiene dinero, o la gente que parece que es más erudita y tiene más conocimiento, nos hemos avergonzado de nuestro simple evangelio. Hemos sentido vergüenza de la gloria de nuestra doctrina, de la gloria de nuestro Cristo. Como parece un vil hombre, un vil, como fuera un terrícola común, lo hemos ocultado, porque no parece que somos parte de algo glorioso. Y hemos tenido más orgullo de la gloria de este mundo que de nuestro Cristo.
Por eso son fuertes estas palabras. Jesús dice, escuchen bien, dice, el que se avergonzare de mí, dice, y de mis palabras, delante de esta generación adúltera y pecadora, dice, cuando yo venga, yo también, dice, yo me avergonzaré también de él cuando venga en la gloria de mi Padre. No son palabras suaves, hermanos, no son palabras suaves. Un pastor dijo esto: nosotros cuando predicamos estamos para dar un mensaje de Dios, no un masaje. No masajeamos a la gente, damos un mensaje. Ese es un mensaje fuerte. Tienes que pensar en tu dignidad. Eres del Señor. Dale gloria a Dios por eso. Lo eres. Pasas crisis, pasas dificultades, también sufrimientos, contradicciones, a veces conflictos serios en tu vida, mas eres del Señor. Si no lo entiendes, te vas a avergonzar de Él. Pero también dice así, Lucas 12:8. Lucas capítulo 12, versículo 8 y 9, dice así. Casi de la misma manera dice el Señor, Lucas 12, versículo 8 y 9. Les dijo también el Señor Jesús: todo aquel que me confesare delante de los hombres, miren, todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Aleluya, aleluya. Verso 9. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Hermanos, es una enorme, enorme dignidad que Dios nos ha dado, el ser santos, estar separados de lo que éramos y de con quién vivíamos para vivir con Dios y para Dios. Eso es en relación a santos. Pero veamos ahora, en segundo lugar, el otro concepto, sin mancha. Porque como leímos en Efesios 1, 3 y 4 al final, dice, nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra sin mancha está hablando aquí de pureza. Es el segundo aspecto de la santidad. La palabra santidad o la palabra santo tiene dos aspectos, dos acepciones. La primera es la que hemos mencionado, la separación. Y la segunda tiene que ver con pureza, con limpieza. Es como, imagínense, ese es un artefacto que yo utilizo y lo traigo aquí, y el domingo al final de la reunión me olvido y lo dejo ahí en una mesita, y como aquí entran los alumnos, entonces los chicos vienen jugando, no saben qué es, y comienzan a jugar, lo tiran por aquí, y me doy cuenta que lo he olvidado, y el domingo siguiente vengo temprano, y buscando por ahí, lo encuentro ahí junto a un charco lleno de tierra. Entonces lo tomo y digo, lo encontré, es mío, ok, ya no lo vuelvo a dejar, ya lo tomé, lo rescaté, es mío, pero está cochino, está sucio, lleno de barro. Entonces, ¿qué hago? Lo limpio. La palabra santidad tiene esos dos aspectos, primero de separación, que es lo que hemos hablado, y el segundo de pureza, limpieza, justicia, rectitud. Pero en realidad, esta expresión sin mancha entra dentro de la palabra que hemos mencionado hace un rato, santo. Pero ¿por qué Pablo lo separa? Porque a veces olvidamos eso. Olvidamos, la palabra santidad habla de vivir una vida intachable, sin mancha. Entonces Pablo la agrega allí para hacer un énfasis. Tú has sido separado gratuitamente, nadie hizo nada por estar separado delante de Dios. Pero esa separación tiene una consecuencia natural. Dios nunca separa a alguien y lo deja allí, lo separa y lo limpia. Si Dios te ha separado, Él sí o sí, no es un asunto de mi deseo o mi voluntad, es un sí o sí, nos va a dejar sin mancha. Ese es el obrar amoroso, poderoso de nuestro Señor. Y esto de sin mancha, limpios, que es un proceso al que llamamos la santificación, es un proceso progresivo, ¿sí?, que se va dando en nuestras vidas a través de otros medios que Dios usa, la palabra, la exhortación, la lectura de la palabra de Dios, el escuchar la palabra de Dios, el memorizar la palabra de Dios, también la oración y todo lo demás. Pero este proceso de santificación ha sido posible y solo es posible por Jesucristo. Vamos a leer Tito 3, del versículo 3 al 6. Tito 3, del 3 al 6. Y quiero que miren esto, hermanos, cómo el apóstol Pablo va a explicar
esto que Dios hace en nosotros. Dice Tito 3, del versículo 3 al 6, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Miren, y ha podido extender la lista más extendida está en Romanos capítulo 1. Si quieren un poquito más, esto no es suficiente, y es bueno que leamos estos relatos para que la palabra sea un espejo para tu vida. ¿Qué has sido? Tú y yo no hemos sido niños lindos. Mi mamá me dijo que yo era lindo, no era lindo. Nuestros parientes, profesores, algunos me dijeron, buen chico, una chica noble, ay, qué linda esa persona. Un borracho le decía a otro borracho, tú no tomas, porque el primer borracho toma demasiado, entonces para él, el segundo no toma. Un pecador me dice a mí que soy pecador, me dice buena gente, para él soy buena gente. No éramos. Por eso en el libro de Isaías, que no coloco aquí, Isaías 1, Isaías va a exhibir como una ecografía lo que hay en el corazón del hombre. Dice, todos somos una herida abierta. Herida abierta, dice, la mente está enferma desde la punta del pie hasta la cabeza. Dice, todos somos una herida, hinchazón y podrida llaga. Eso somos nosotros, que ha afectado nuestra mente y emociones. Entonces Pablo aquí en el versículo 3 está hablando de eso, ese diagnóstico de nuestra condición en la que estábamos. Pero, dice el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó, aleluya. Pero hace la explicación, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Miren lo que Pablo explica, nosotros éramos pecadores y de ese hueco, de ese bache horrible, nunca podíamos haber salido, nunca, hasta el día en que, no es que yo intenté salir, no, hasta el día en que la bondad de Dios se manifestó a mi vida y me tomó, gloria a Dios. Y Dios, usando a Jesucristo su Hijo, derramó en Jesucristo su sangre por nosotros, y usando al Espíritu Santo nos regeneró. Es la divina Trinidad, la Santísima Trinidad actuando en nuestra salvación. Dios el Padre planeando la salvación, el Hijo Jesucristo pagando el precio de la salvación, y el Espíritu Santo aplicando la salvación a mi corazón para que me arrepienta y crea en Jesucristo. Aleluya. Es Dios, la plenitud actuando. Yo no hice nada para esto. No, yo no, ni siquiera quería, ni siquiera deseaba la salvación. Yo estaba aparentemente feliz y satisfecho en medio de mis pecados, solo que sufría, pero yo estaba deseando pecar y pecar más. Era una naturaleza corrupta y depravada, pero Dios intervino y me salvó. Bendito sea el Señor. Entonces Pablo explica esto, ¿cómo es que podemos llevar una vida sin mancha? Es solo Jesucristo. No hay manera. Yo no puedo perder de vista esto. Es solo Cristo. El que inició conmigo la buena obra, Él mismo la va a continuar. Solo Jesucristo. Ahora, miren hermanos, es solo un ejemplo de qué importante es no perder de vista a Jesús. Miren, yo recuerdo que hace un tiempo Dios me dio la oportunidad de salir al extranjero, y la primera vez que salí fue a Corea. Yo hubiera querido ir primero a Argentina o Bolivia, pero salí a Corea, ¿no? Donde el idioma y la cultura es muy diferente, muy diferente, y un lugar muy lejano aquí a Perú. Y entonces, los coreanos, dentro de su cultura, tienen sus peculiaridades, y una de ellas es que lo que yo hago en una hora, ellos lo hacen en un minuto. Son terriblemente rápidos. Ellos se bañan con las ropas, al seco. El palipali es la expresión famosa de ellos. Todo es rápido. Comen parados, es demasiado, o sea, al vuelo. Mi semana es un día para ellos, y yo llegaba, es un choque cultural, yo llegaba, ¿no? Y todo, el pastor Rogers es el que me abrió las puertas para allá con una invitación, y llegando nosotros para allá, cuando yo llegué para allá, para Corea, él me recibe en el aeropuerto y todo lo demás. Yo recuerdo que llego cansado, un viaje de casi 2 días, y no pude dormir, obviamente, estaba cochino. Llegamos al aeropuerto creo que a las 9 de la mañana, me sube al auto, pero a toda velocidad como peruano,
Llegamos al templo y me dice, en el 5.º piso está tu departamento, toma la llave, sube rápido y te espero en 10 minutos, va a empezar el culto. Yo quería dormir, pero no sabía explicarle. Él estaba, apúrate, así. ¿Qué iba a cuestionar? Acababa de llegar, no me puedo poner sabroso, ¿no? Entonces, subí con mi maletón, mi mochila, todo, abrí la puerta. Ahora, ¿cómo? Porque hay cosas que no son como las de tu casa, ¿no? La ducha, ¿cómo funciona si me electrocuto? Y me bañé, mi saco estaba arrugado, mi camisa, todo, y busqué plancha, pero todas las indicaciones en coreano. ¡Qué horrible! Que no sé qué. Pero hermano, nunca me he bañado tan rápido. Y lo peor es que me bañaba y sudaba por los nervios. Y llegué en pleno verano, o sea, me bañaba y sudaba. Y mi corbata, no sé cómo la puse. Bajé el 5.º piso. Llegué, estaba molesto porque me había demorado. Entonces me demoré. Vamos, entramos, estaba lleno el local. Una iglesia inmensa, grande. Nos sentamos. Yo me dormí en la prédica. Yo decía, termina la prédica. Dicen amén. Yo vuelvo a mi cuarto y voy a dormir un día entero. Estaba pensando en eso. No sé qué predicó el pastor. Absolutamente no recuerdo nada, aunque me dieron un audífono con traducción al español. Nada. Para mí, nada. Termina el culto, hermanos. Y el pastor me dice, apura, anda, cámbiate porque trae tu maleta, de aquí nos vamos a almorzar y del almuerzo nos vamos a otro culto. Yo decía, este está enfermo, este hombre está enfermo. No podía entender, pero todo era así. Todo era, su macho. Y yo pensé que era puntual, disciplinado, que nada, yo era un incivilizado para él. Todo era así, a lo que quiero llegar. Al día siguiente me llevaron a un retiro y me llevó el pastor. Habían como 8.000 jóvenes, niños, adolescentes. Era una conferencia para remanentes, para niños y adolescentes. Pero junto a los niños y adolescentes habría por lo menos unos 500 jóvenes voluntarios coreanos de la iglesia que ayudaban. Con cualquier evento grande ahí, ¿no? Los que ayudan y todo lo demás. Y a mí me dieron mi cartoncito, mi fotocheca, algo así, no mi distintivo, y me dijo, ponte acá, pum, ya está, en mi camisa. Y yo estaba con mi mochila, con mis cositas, ¿no? Y todo lo demás. Pero era un ajetreo, no se pueden imaginar, terrible, son peor que hormigas de la selva, peor. Las hormigas de Lima son ociosas, las de la selva son terribles, peor que, se mueven, muy rápido se mueven. Y era un local inmenso. Era un anfiteatro, un teatro muy, muy grande con muchas instalaciones. Y todo estaba en coreano, todo en coreano. Lo único que era español era el número, los números, nada más. Y entonces yo miraba pues no entendía lo que decían y yo tenía que ir a tal evento, para tal grupo, a tal hora, y a tal hora era el almuerzo y tenías que ir con tu ticket y dabas tu ticket y te daban tu almuerzo. No hay ticket, no hay almuerzo. Era un evento para miles. Entonces yo agarro mi fotocheck porque alguien me dijo, ahí está toda la indicación. Miro, todo en coreano. Y vamos a imaginar que decía 15. 15. Pero 15 puede ser que yo soy el número 15, o que es en el aula 15, o en el grupo 15. Habían como 100 buses que nos trasladaban a diferentes hoteles, o que estoy en el hotel 15, o el bus. Uy, hermanos, era horrible. Yo estaba súper estresado, desesperado, pero conocí un grupo de peruanos ahí, mis amigos de ellos al toque, pues, ¿no es cierto? Pero cada uno ya había aprendido la cultura coreana, y uno de ellos, pastor Henry, nos hicimos amigos, me dijo, José, un ratito. ¿Cómo me habrá visto? Que me dijo, un ratito, dime, ¿con quién viniste? ¿Con quién te trajo aquí? Dije, el pastor Roger. Me dice, apégate a él, no lo sueltes, de él depende tu vida. De él, te sueltas de él, no comes, no duermes, no hay carro, agárrate a él. Y hermanos, ¿qué creen que hice? Eso hice. Yo dije, mi vida está allí. ¿A dónde él iba? Yo estaba ahí. De verdad. Porque yo comía con él. Bueno, cuando estábamos en las actividades, de pronto él salía, yo salía. Y después iba al baño. Decía, estaba yendo al baño. Pero yo, ¿a dónde él iba? De verdad. Porque yo podía perder el bus, podía perder el hotel, todo, si es que porque donde él iba, él se inscribía junto conmigo. Y de verdad, yo ahí lo miraba, apunté, donde es él, ahí estoy yo. Así es con Dios y con Cristo. No te pierdas de Él, no pierdas la vista. El que te trajo al reino es Cristo, tienes que vivir con Él, no pierdas de vista. Camina con Él. Tú no sabes cómo caminar, no sabes cómo vivir, no sabes tu comida, todo depende de Él. Ahí está tu vida.
No solo Él es el que nos dio la entrada al reino, sino con Él caminamos en victoria en el reino de Dios. Todo es por Él. Por eso en el relato que hemos leído, hermanos, usted dice, Efesios 1:4 dice que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Pero en el versículo anterior, dice en la segunda parte del versículo 3, lo he remarcado ahí en azul y luego con rojo, dice, según nos escogió en Él. ¿A quién se refiere? A Cristo, que lo ha mencionado en esta parte, que en los lugares celestiales en Cristo. Luego dice, según nos escogió en Cristo. Ese énfasis que hace en Cristo y luego en Él, nos está dando nos está vinculando. Mira, escucha, lo que tú tienes es por Cristo y solo por Cristo es que eres santo y sin mancha. No puedes perderlo de vista. Me entregué a Cristo, no te sueltes de Él. Con Él caminas en victoria, solo en Él. Para nosotros los que somos cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, ahora entendiendo, para aquellos que Dios nos ha hecho santos, nos ha separado, comprado con la sangre de Jesucristo, Cristo es valiosísimo. Amén. Él no solo es la puerta de entrada de las ovejas, sino Él es el camino también. Aleluya. Y para nosotros, mientras más caminamos con Cristo, nos vamos dando cuenta, hermanos, que en esta vida, de tantas cosas preciosas, buenas, bellas, que Dios nos puede dar, nada se compara a vivir libres del pecado. Y cuando digo libres del pecado, me refiero fundamentalmente a lo segundo. Lo primero es libres del castigo del pecado. Eso es el perdón, la justificación. Lo otro que es glorioso también es libres del poder del pecado. Que siendo cristiano, la carne no me aplaste, no me subyugue, no me domine, sino que sabiendo que hay pecado en mí, camino en victoria por Cristo Jesús. Es cada día para el cristiano real y verdadero, esto se convierte en una gloria, en algo maravilloso. Qué cosa tan hermosa, hermanos, caminar por este mundo lleno de fango y de mugre, donde yo antes nadaba, caminar, y que cuando viene el tentador y me ofrece algo que yo sé que aborrece Dios, yo no tenga que luchar, sino decir, no quiero. ¿Cómo es posible? Si antes amabas eso, sí, pero ya no lo quiero, porque Cristo ha hecho un cambio en mi corazón. Ahí está la carne, pero está sometida por el poder del Espíritu Santo. Eso es bendición, hermanos. Es glorioso. Es algo de altísimo valor. Algo realmente de altísimo valor. Entonces nosotros sabemos, hermanos, que es solo a través de Jesucristo. Y tú y yo tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado en la vida. Desde que hemos estado en el vientre, el hecho de nacer, hay que darle gracias a Dios. Otros no nacieron. Llegar a esta edad, tener una familia, el haber viajado, el haber estudiado, haberse casado, tener hijos, tener una casita, un salario, estar más o menos sanos. Hay tanto vivimos en un país donde no existe la guerrilla o la violencia que existe en otros países o el asedio que se vive en Medio Oriente. Tenemos cierto grado de tranquilidad todavía, hermanos. Hay tanto en lo natural por dar gracias, de verdad, muchas gracias por todo esto. Pero cuando esas cosas comienzan a darse en nuestra vida, cuando somos objeto de la bendición de Dios, Dios nos bendice en áreas de la vida natural, perdemos de vista a veces la trascendencia de nuestra vida, que somos santos y que Dios nos ha traído a este mundo, nos ha salvado de este mundo para ser sin mancha, para vivir sin mancha, alejados del pecado. Y perdemos de vista esto y pensamos, porque Dios nos da de comer, porque Dios bendice mi negocio, porque Dios bendice mi trabajo, porque Dios me ayuda aquí, Dios me ayuda allá. Pensamos que esto es un mérito nuestro. Y es la gracia de Dios. Estoy vivo porque Dios decidió que yo viva. Ayer pudieron haberme atropellado y pude haber muerto. Muchos han muerto de infarto, ¿sí? ¡Pum! Dormidos, ¡pum! Murieron. No se prepararon para esto. Tú y yo pudimos haber muerto de eso, de mil otras formas. Y nada de esto es un mérito. Estoy vivo, no es un mérito mío. Los que mueren no quieren morir, pero mueren. Los que tienen tuberculosis, no todos, algunos sí por necedad, pero no todos quieren tener esta enfermedad. No todos los que están en la cárcel quieren estar en la cárcel. ¿Quién quiere estar en la cárcel? A quienes que sí les gusta, porque ahí tienen su comida gratis quizás. Pero ¿quién quiere estar en un hospital internado? ¿Quién quiere estar en una prisión? Hermanos, estamos aquí más o menos sanos por la misericordia de Dios.
No hay un mérito en nosotros, pero a veces solemos pensar de que somos suficientemente buenos, por lo cual Dios nos bendice. Y pensando así, olvidamos que hay una carne en nosotros, hay algo malo en nosotros que nos quiere llevar al pecado. Y como perdemos de vista ese conflicto espiritual y nos centramos en lo natural, en lo temporal, entonces la carne comienza a fortalecerse. Y mi vida espiritual decae porque estoy más pendiente de lo temporal y lo material, de lo natural. Y cuando llega el momento, llega el día malo, el día de la tentación, ¡pah!, colapso. Para entender luego, ¿qué me pasó? Olvidé mi vida espiritual. Ahora, quiero que veamos un ejemplo, y con esto vamos a terminar, en el rey David. David, ustedes conocen la vida de David. Salmo 51, vamos a leer el Salmo 51. El Salmo 51, lo tienen ahí. Salmo 51, voy a tomarme un poco de tiempo nada más, hermanos, pero vamos a leer casi todo el Salmo, los 19 versículos, pero poco a poco. Pero quiero que me escuchen. El rey David, todos conocemos algo de su vida. Y antes del pecado que él cometió con Betsabé, y antes de matar a Urías, mandar a matar, planear la muerte del esposo de Betsabé, Urías, que era su seguridad personal, un amigo muy cercano y leal de David, antes de ese evento, en la historia de David, podríamos casi apostar que era un semidios, o que él era el Mesías. Era valiente, honorable, noble, bueno, palabras sabias, muchachito que creció en el campo, pero después fue refinado, un hombre bueno, uno lo veía y aparte era hermoso, era rubio, entonces caramba, ese es un ángel, este es un semidios. David es Dios, él es el enviado de Dios, él es todo. Y algunos dijo, tú eres un ángel de Dios para nosotros, porque así parecía David, hasta el día en que David cayó, pero tan bajo, pero cuando cayó estrepitosamente, terriblemente, y lo fuimos a ver, no lo podíamos reconocer. David, ¿tú eres David? No se le podía reconocer. David, ¿tú hiciste esto? ¿Cómo? No es que tomaste una mujer, no, esa mujer era de tu amigo, y ese amigo no era cualquier amigo. Urías era un hombre que estaba dispuesto a morir por ti, hubiera muerto por ti, y tú le quitaste su única mujer y tú tenías otras mujeres. Tú hiciste eso, David, y lo planeaste e intentaste ocultarlo. Cuando David cae tan horriblemente, queda tan desfigurado que no se le puede reconocer. Pero en esa caída, en ese desmoronamiento de David, se va a ver lo que estaba oculto a los ojos, su naturaleza de pecado. Lo que incluso estaba oculto al mismo David. Lo que quizás David supo y lo olvidó. Y entonces en este salmo vamos a ver 4 cosas. Vamos a ver lo que son los pecados de David, lo que es el pecado en sí, la naturaleza de pecado y la incapacidad de hacer lo correcto. En tercer lugar, vamos a ver la obra maravillosa de Dios en Cristo Jesús. Y también vamos a ver las obras santas como producto de ser salvo en Cristo Jesús. Ahora miren, por favor, el versículo 1. Miren el verso 1 y 2. Tengan sus Biblias abiertas. Salmo 51, verso 1 y 2. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero en el verso 1 está haciendo David una alusión no al pecado de su naturaleza, sino está hablando de sus rebeliones, su desobediencia, sus actos rebeldes, sus actos promiscuos. Está hablando de los pecados que ha cometido. El versículo 4 dice así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él sabe. La Biblia dice que cuando David hizo toda esta barbaridad, dice, no, pero esto fue malo ante los ojos de Jehová. Dios lo vio. Y él ahora se cuenta, yo traté de ocultarlo y Dios lo había visto. Y él dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Está confesando sus pecados, las cosas malas que ha hecho. Luego el verso 9 dice así: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Se dan cuenta? David, con lo que le pasó, está confesando sus pecados, lo que él ha hecho.
pero eso no es suficiente para David. En segundo lugar, y aunque esto está marcado así en diferentes partes del Salmo, unas partes la repite al final, a la mitad, porque así es la forma poética de los hebreos, no está en orden totalmente. Miren ahora, después de confesar David los pecados que cometió, ahora va a confesar su naturaleza, que es eso lo que produjo los pecados. Versículo 2, lo que leímos: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren, no habla de mis pecados, está hablando de mi pecado. ¿A qué pecado se refiere David? Has cometido un montón. David has cometido un montón de pecados: adulterio, asesinato, planeaste el asesinato, hubo dolo, hubo planeamiento sucio, negaste, mentiste, hay muchos. Él dice, no estoy hablando de un pecado que cometí, estoy hablando de el pecado que mora en mí, mi naturaleza, líbrame de eso, dice, límpiame de mi pecado. Luego dice el versículo 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Él dice, yo siempre tuve latente esto, siempre. Dios me ayudó, me cuidó y no pecaba, pero estaba en mí. Cuando yo dejé de ver esto, ¡pum!, salió. ¡Pum!, salió, me traicionó, estaba en mí. Yo no era bueno, había maldad en mí. Y las veces que no hice maldad es porque Dios me guardó. Por eso Él dice, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Versículo 5. Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está hablando de su naturaleza de pecado, no de los actos pecaminosos, no de las cosas que he hecho, sino de lo que yo podría hacer, de la maldad y perversión que hay en mi corazón. De eso está hablando. Versículo 14 ahora, miren, dice, verso 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, dice, líbrame de homicidios. ¿Qué está diciendo? Ya me di cuenta, soy capaz de matar otra vez. Ya lo hice, y porque lo hice es porque había maldad en mi corazón. Soy un enfermo, soy un perverso. Si de aquí a una semana otra mujer me provoca y tiene marido, yo soy capaz de mandar a matarlo, ya lo hice. Dice, líbrame de homicidios. No está hablando en realidad de los actos, está hablando de la tendencia. Ya sé, mi corazón está inclinado hacia cierto tipo de pecado. De eso está hablando. Versículo 16, dice ahora, verso 16, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, porque no hay nada bueno que yo pueda hacer, ya me di cuenta, estoy sucio. Verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si yo me presento como bueno, me desprecias, pero quebrado y reconociendo mi maldad, humillado, tú no me vas a despreciar, porque no hay nada bueno en mí. Eso es arrepentimiento. Es como las enseñanzas que estamos dando estas semanas de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? Porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. ¿Pero lloran de qué? Ya lo hemos estudiado, ¿no? Lloran, saben que son miserables. Esa es la expresión de David. Es lo que quiere decir David. Dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú. Vengo humillado ante ti, Señor, porque no tengo nada que darte. Lo único que te he dado es problemas. Soy una máquina de pecar. Soy un taller del diablo. Solo basura y basura sale de mí. Las veces que no salía es porque por tu gracia tú me habías contenido. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también, no solo David va a confesar sus pecados, no solo David va a confesar su pecado como carne, como inclinación de su naturaleza corrupta, sino también se va a abrazar a Jesucristo. Y dice en el versículo 7, esto es maravilloso, dice así, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 7 dice así, purifícame con hisopo y seré limpio. No está diciendo, Señor, dame un hisopo para limpiarme la oreja. Está haciendo alusión a ese evento glorioso en el Éxodo, ¿recuerdan? Cuando Dios le dice a Moisés, mira, después plaga 1, plaga 2, plaga 3, y no salían, plaga 4, plaga 5, plaga 6, plaga 8, plaga 9, y no salen. O sea, ellos no pueden ser salvos, aunque Dios mande ranas, Dios mande moscas, no importa lo que Dios haga, ellos no pueden salir. Solamente salen cuando se derrama la sangre.
con que se pague el pecado. Entonces Dios le dice a Moisés, diles esta noche que agarren un cordero, le corten, lo decapiten, tomen la sangre en un lebrillo, en una fuente, y con un hisopo, para ellos el hisopo es como el guaype que se usa en las mecánicas, ¿sí? un manojo de tela, lo embadurnen con la sangre del cordero, y con eso pinten los dinteles de sus puertas, con el hisopo. Y cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre, no va a matar. ¿Por qué? Porque un animal ya murió por ustedes. Es Cristo Jesús. Entonces David dice, como un hebreo que conoce su historia, él dice, Señor, dice, purifícame con hisopo, con la sangre del cordero. Cuando pases, yo soy digno de muerte. Yo merezco morir. Pero cuando tú vengas, lávame con el hisopo, cúbreme con la sangre de Jesucristo, del cordero, y pasarás. Y no me matarás. Bendito sea el Señor. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve, porque lo único que nos puede purificar es el sacrificio de Jesucristo. Versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Tú abates, tú alegras. Estoy abatido porque he pecado. Tú me has abatido porque yo he pecado, y es justo que tú me abatas. Pero ¿quién me puede devolver alegría? ¿Quién? Dios. Dice, hazme oír gozo y alegría. Aleluya. Tú, solo tú, Señor. Versículo 10 dice así, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Todo es la obra de Dios. David se aferra, así se está agarrando del altar. Por favor, haz algo, yo no puedo hacer nada. Hazlo tú. Crea en mí un nuevo corazón. Que tu espíritu esté en mí, dice, no quites tu espíritu de mí. Versículo 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿De qué está hablando? De la obra santificadora del Espíritu Santo, el gran consolador. Que tu espíritu venga y Él me haga confortar, me sustente, me dé vida. Está hablando de victoria espiritual. Luego el versículo 14, en la segunda parte, dice, líbrame de mis homicidios, oh Dios. Luego dice, Dios de mi salvación, aleluya, Dios de mi salvación. Versículo 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Tú, Señor, yo no puedo cantar alabanzas verdaderas, tú abre mi boca. Pero él era un cantante. Pero si una cosa es cantar, pero adorar de verdad, solo por el poder de Dios. Luego dice en el versículo 18, verso 18 dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Miren lo que está diciendo, esto es glorioso. Él dice, Señor, hazme bien con tu bondad, con tu benevolencia. Hazme bien, qué bien se refiere. Cambia mi corazón. Dice, edifica los muros de Jerusalén. Señor, cambia mi vida y edifica la vida espiritual de Israel. Cambia mi vida. Soy un mugroso pecador, yo y todo mi pueblo. Él dice, Señor, por favor, haz algo por mi pueblo. Es la oración que tú y yo tenemos que tener por nuestra familia, por la iglesia. Señor, cambia mi vida, arranca de mí esa actitud pusilánime, floja, ociosa. Esa actitud tan dominante en nuestra vida, que cualquier cosa es mejor que Dios. Pero cualquier cosa es mejor que el culto, cualquier cosa es mejor que orar, cualquier cosa. No una cosa urgente, cualquier cosa llega a ser primero que venir al culto, orar, leer la palabra. Cualquier programa de televisión, cualquiera, es más importante que una hora de oración. Cualquier cosa es más importante que venir al culto, cualquier cosa. Eso es maldad en nuestro corazón. Y David dice, Señor, edifica los muros de Jerusalén, levanta a tu pueblo. Tú, no hay forma de cambiar esto. Cuando yo miro mi iglesia, mi propia vida, hermano, yo veo la soledad los domingos en la mañana, veo el desamparo que hay en la iglesia. No hay quien quiera venir a orar. Haz algo, Señor. Nadie lo puede hacer, solo Dios. Es tan difícil para nosotros hacer la voluntad de Dios, es imposible. Estamos apegados a la cama. El calor es un pretexto, el frío es un pretexto, mi esposa es un pretexto, mis hijos, todo es un pretexto. Eso muestra el grado de maldad de nuestro corazón. Y David clama, Señor, edifica tu pueblo. Solo Dios lo puede hacer. Es la obra de Dios. Pero tú tienes que clamar a Dios. Tenemos que clamar, Señor, haz algo con mi vida, porque yo no puedo hacer. No hay nada que yo pueda hacer. Haz algo conmigo, Señor. Que tu palabra tenga tan alto honor para mí. Que orar juntos tenga un hermoso, que sea deleitoso para mí venir a orar. No quiero venir a orar
cuando estoy fregado, cuando estoy quebrado, cuando me dicen que tengo una enfermedad incurable. No quiero venir a orar por eso. Quiero venir a orar para adorar a mi Dios, para decirle, tú eres mi deleite, Señor. Por eso David compone este salmo y en esta parte dice así: haz con tu benevolencia, dice, haz bien, hazme bien, qué bien, cambia mi vida, renuévame, dice, edifica los muros de Jerusalén. Este es uno de los cantos preciosos que me gusta. ¿Puedes retroceder en las alabanzas, Isaac? Ok, esta canción, Hosana. Miren, ¿usted sabe lo que significa Hosana? Hosana significa, sálvanos, Señor, ahora. Cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿recuerdan la entrada triunfal de Jerusalén? Entró en un burro. Dice, los niños y la gente tiraba sus ropas para que Jesús pase, y traían palmas, ¿no? Y traían hojas de palmera, y todos gritaban, Hosana al Hijo de David. Hosana. ¿Qué significa Hosana? Lo cantamos. Sálvanos, ¿cuándo? Ahora. Pero ellos esperaban, sálvanos de los romanos. No, hermanos. Estaba anunciado que sería así, pero ellos no entendían, cantaban y ni entendían lo que decían. Jesús entraba así para cumplir ese canto, Hosana, así, les voy a salvar. ¿De qué? Del pecado, de la miseria del pecado. Por eso, mire, la siguiente después de eso. Parte del coro de esta canción, que es una canción preciosa, hermanos. Dice así, ese es un cántico, pero es una oración. Dice, que el cielo se parte en dos, que se abran los cielos. ¿Qué más dice? Indúndanos, que en el desierto brote ríos. El que canta esto no está hablando, mira, el desierto de ahí que está feo, que llueva. No está hablando de eso. ¿De qué desierto está hablando? De nuestro corazón. Dice que el cielo se parte en dos. Inúndanos, que el desierto de mi cruz brote en ríos. Vida sopla hoy, Señor. Ese es el canto Hosana, para que cuando lo cantemos con sabiduría. David está gritando en este salmo, aferrado, está ayunando 7 días. Está ayunando después de lo que pasó con Betsabé, después de la muerte de su hijo, perdón, en el tiempo que su hijo está enfermo. David está cantando aquí, está componiendo, inspirado por el Espíritu Santo. Señor, hazme bien con tu benevolencia, edifica los muros de Jerusalén, haz algo con mi pueblo. Dice, si yo que pensé que era lo máximo, he sido un canalla, un cretino, un pervertido, ¿qué puede esperar de los demás? Sus hijos, miren los hijos de David. Absalón fue un miserable, se acostó con las 10 mujeres de su padre. Su hermano, su otro hijo Amnón, se unió violentamente con su hermana. Su propia casa. Entonces David dice, Señor, ¿qué bien puedo esperar de mi pueblo? Si yo, que soy el príncipe de Israel, he hecho cosas inmundas, ¿qué puedo esperar de los demás? Pero hay un clamor allí. Dios anhela una vida santa en nosotros, hermanos. Dios trabaja en esto. Nos escogió para esto. Esto es precioso, pero no es precioso para el mundo. Y cuando ponemos oído a las cosas del mundo, el mundo no lo pone como algo de gran precio. Para el mundo ser santo es menospreciable. Para el mundo lo que vale es el dinero, lo que vale es la fama, lo que vale es la salud, lo que vale es que tu hogar esté en orden. Eso es lo que vale para el mundo. El mundo va tras eso, busca, por eso matan. Pero nosotros no. Por eso David en su crisis explota y dice, por favor, Señor, edifica los muros de Jerusalén, restaura mi vida. Quiero orar así por mi hogar. Quiero orar así por mi iglesia, de verdad. Quiero ver no solo a los diáconos, a los demás hermanos viniendo temprano a limpiar, a arreglar, de corazón, pero de corazón. Esto nunca puede suceder a menos que Dios lo haga. Nunca sucederá, nunca, jamás, nunca. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué estrategias usamos? ¿Cómo motivamos? No hay forma, no hay estrategia humana para esto. Solo lo hace Dios. ¿Y qué hacemos entonces? Buscar a Dios para que lo haga. Yo no puedo cambiar, no puedo ser un buen cristiano, no puedo ser un buen pastor, no puedo amarles, no puedo hacer la voluntad de Dios, no puedo ni quiero. Solo Dios puede cambiar mi vida. Solo Dios puede santificar mi vida. Solo Dios te puede santificar. Por eso David canta así. Luego, para finalizar, no solo David confiesa los pecados que ha cometido, no solo confiesa el pecado que mora en él, su carne y su naturaleza corrupta y depravada, también David, como hemos visto en tercer lugar, David se aferra a la obra soberana, suprema de Dios que lo puede transformar, sino también David ahora va a explicar en el mismo salmo, en esta misma canción, cuál es el resultado de la obra de Dios. ¿Cuál es ese resultado maravilloso? Dice el versículo 13, Salmo 51, verso 13.
Dice así: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya. Se convertirá en un gran evangelista. No irá a condenar a la gente, a cortarles el cuello a todos los pecadores porque Él es el número uno, sino dice: les enseñaré a los transgresores tus caminos. Aleluya. Y los pecadores se convertirán a ti. Ese es mi ánimo ahora. Me doy cuenta que de todo Israel, soy el más bajo, el más pecador. ¿Y a qué me voy a dedicar cuando Dios me restaure? A ayudar a los pecadores para que se conviertan a ti. Aleluya. Esa es una obra de Dios. Un proceso de santificación siempre va a producir en nosotros esto. Un deseo de hablar de Dios a la gente para que conozcan a Jesucristo. También dice en el verso 14, al final del verso 14 dice: cantará mi lengua tu justicia. Aleluya, ahora sí. Ahora cantaré de tu justicia, de tu rectitud, no de mi justicia. No voy a hablar de mí, hablaré de tu justicia. Solo tú eres justo. Aleluya. Y terminamos, versículo 19. Dice así: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora sí, una vez que tú me limpias, una vez que tú me transformas y me perdonas, todo lo que yo haré, lo haré por tu gracia. Y lo que yo haga será agradable, porque lo hago en Cristo Jesús. Aleluya. No es que no vamos a hacer nada. No hay nada que hacer para ser santos. No hay nada que hacer para ser santificados. Pero una vez que Dios te toma como santo o santa, y una vez que Dios comienza a santificarte, comienzas a hacer cosas gloriosas. Y tus obras son gloriosas ante Dios, porque no son tus obras, son la obra de Dios en ti. Bendito es el Señor. Esto es santo y sin mancha. Hermanos, como David, cada día más conscientes de esto, cada día más necesitados de Dios, amén, buscándole a Él para su gloria, disfrutando en esa dignidad, caminando en esa dignidad. Vivimos para su gloria, por la eternidad. Vamos a orar. Santo Padre, Señor, en esta mañana, en este día, Señor, venimos a ti y te pedimos, Señor, perdón, por favor, Señor, por tanta miseria de nuestra vida, por tanto pecado, por tanta dejadez, por tanta ligereza. Perdónanos, porque aunque tú nos has tomado para ti, nuestro corazón cuánto ama nuestra antigua habitación, Señor. Cuánto extrañamos, Señor, Egipto. Cuánto extrañamos, Señor, esa vida profana y vana en la que vivíamos antes, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia, compadécete de nosotros, porque somos completamente, totalmente inútiles para hacer un cambio en nuestras vidas. Hoy venimos a ti, amado Cristo. Hoy venimos a ti, Jesucristo, a rendirte nuestro corazón, a pedirte y suplicarte al trono de la gracia para alcanzar socorro, para alcanzar auxilio. Auxílianos, Señor. Santifícanos, Padre, porque es cosa realmente vergonzosa y abominable vivir esclavos del pecado, vivir menospreciando tu palabra, la oración, tu casa. Es cosa despreciable eso, Señor. Transforma nuestra vida, edifica nuestra vida, Señor. Haznos bien con tu benevolencia. Edifica los muros de esta iglesia, Señor. Haznos un pueblo fuerte que conozca a Cristo. Hoy día venimos a ti, Jesús. Te damos nuestra vida, Señor. Queremos aferrarnos a ti, Señor, porque creemos que solo en ti habrá un cambio. Solo tú puedes obrar un milagro en nuestra vida, Señor. Queremos hacer cosas gloriosas para ti, Señor, y acabar el resto de nuestra vida, nuestros años, nuestra economía, nuestras fuerzas y todo lo que hemos acumulado, Señor. Vivirlo para ti, Señor, para tu reino, para tu gloria. A ti, Señor, sea la gloria. Santo, santo, santo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.